Do I have to marry Cesare? No, you can't take the cloth like me. You can't become a nun. So then, I shall become a nun, for I shall never love a husband as I love you, Cesare. I'm afraid, dear sister, My husband proves ungallant. I shall cut his heart out with a dinner knife. Esta pareja que parece gustarse mutuamente, pero debe separarse por razones políticas. Son los famosos hermanos Borgia, César y Lucrecia. César pensaba cuidar de su hermana toda la vida, pero el destino tenía otros planes. Della Rovere ya se había aliado con el reino de Nápoles. El rey de Nápoles sufría de demencia senil, y el poder estaba en manos del caprichoso príncipe Alfonso. Ante la propuesta de alianza de Della Rovere, Alfonso no dudó en aceptar, pero asustó a Della Rovere con sus especímenes disecados. El príncipe Alfonso, un perturbado, en nombre de Dios, convertía a sus opositores en especímenes de exhibición. Esta escena terrorífica casi hizo vomitar a Della Rovere. El gesto de Alfonso era una amenaza para Della Rovere. Si después no cumplía con sus demandas, también lo convertiría en un espécimen. Esto aterrorizó a Della Rovere, quien pasó la noche sin poder dormir, preguntándose si traer a Alfonso al Vaticano sería un desastre o una catástrofe. La noticia de la alianza inicial entre Della Rovere y Alfonso pronto llegó a oídos de Borgia. La amenaza externa hizo que Borgia acelerara sus planes, ordenando pintar un retrato de Lucrecia, para enviarlo a todos los nobles europeos. Muchos nobles deberían estar interesados en la hija del Papa. Lucrecia posó felizmente para el retrato, sin comprender el horror de un matrimonio concertado. Julia, compadeciéndose, le aconsejó que después de casarse, debería usar su inteligencia para acumular poder. Así cuando envejeciera y perdiera su belleza, no sería maltratada y humillada. Escuchando los consejos de Julia, la joven e inocente Lucrecia se asustó terriblemente. No entendía que un matrimonio político, casarse con alguien que no le gustaba, con un esposo inadecuado, sería tan horrible como vivir en el infierno. Lucrecia no se atrevió a contarle sus miedos a César, temiendo preocupar a su hermano. Preguntó a su nuevo amigo Gem cómo era su situación matrimonial. Gem le explicó sonriendo que en su Turquía no existía la monogamia europea, donde las otras mujeres de un marido solo podían ser amantes ocultas. Ellos podían tener tantas esposas como quisieran. Las esposas y concubinas solo diferían en rango, pero no había mucha diferencia. Todas podían ser maltratadas si el marido estaba descontento, e incluso podían ser asesinadas. I will not be beaten, Jen. Gem, dándose cuenta de su error, se apresuró a consolar a Lucrecia. Como hija del Papa, nadie se atrevería a golpearla, pero Lucrecia no podía escuchar. El mundo matrimonial descrito por Gem la aterrorizó hasta temblar. Solo quería el consuelo de su hermano. Mientras tanto, César también estaba angustiado. Había enviado a Micheletto a Nápoles para asesinar a Della Rovere. Micheletto comenzó a actuar apenas llegó a su destino. Se infiltró en los baños reales de Nápoles. Para no ser reconocido, se cubrió todo el cuerpo con barro, dejando solo los ojos visibles, ignorando las miradas extrañas de los demás. Se acercó a la piscina con su cuerpo grisáceo, apretó el arma oculta en su palma, calculó los pasos del asesinato, y lentamente entró al agua, nadando hacia su objetivo. Pero los planes humanos no superan a los del cielo. El barro, por efecto del agua caliente, comenzó a desprenderse de su cuerpo, revelando las cicatrices entrecruzadas de su espalda. Della Rovere lo reconoció, y gritó que Micheletto era un asesino. La multitud se dispersó, causando caos en los baños públicos. Los soldados de guardia oyeron los gritos, y saltaron al agua para luchar contra él. Della Rovere aprovechó para escapar. El asesinato fracasó. El torpe Alfonso quedó aterrorizado por el incidente, y rechazó continuar con la alianza. Della Rovere se vio obligado a abandonar Nápoles, buscando un nuevo aliado más poderoso. Mientras tanto, bajo las intrigas de Borgia, se nombraron 13 nuevos cardenales liderados por César. En el Vaticano, fortaleciendo su autoridad suprema, César originalmente quería seguir la carrera militar, pero tuvo que sacrificar sus sueños, por las ambiciones políticas de su padre. Además recibió la noticia del fracaso de Micheletto, lo que aumentó su frustración. Con la identidad de Micheletto expuesta, César le ordenó buscar nuevos candidatos, para continuar intentando asesinar a Della Rovere, mientras analizaba sus movimientos con su padre, basándose en la dirección que tomó Della Rovere. Sospechaban que buscaba aliarse con Francia, lo que aterrorizó a Borgia y los suyos. Francia, como potencia europea de primera línea, podría aplastar no solo la pequeña Roma, sino incluso una Italia reunificada. Solo podían esperar que la alianza de Della Rovere fracasara, mientras intentaban asegurar sus propios aliados poderosos. La brutal noche de bodas. Lucrecia quedó como una flor golpeada por la escarcha, brutalmente abusada. Después solo pudo acurrucarse en un rincón llorando en silencio. Su esposo no mostró ningún afecto hacia ella. Lo primero que hizo al despertar fue revisar las manchas de sangre en las sábanas, para verificar si Lucrecia era virgen. Este era el esposo que su padre, el Papa, había escogido como el mejor entre una multitud de canallas, para conseguir más aliados políticos. Borgia había convocado a pretendientes de toda Europa, pero todas las familias, aunque deseaban aliarse con el Papa, no querían involucrarse demasiado con la corrupta y débil familia Borgia. Muchos enviaron hijos de poca importancia, ya fueran enfermos mentales, o niños de apenas 5 años. Todos hablaban solo de intereses y beneficios, causando gran dolor de cabeza a Borgia, pero lo que más preocupaba a Borgia era Lucrecia. Quizás por contraste con tantos pretendientes defectuosos, Lucrecia disfrutaba la compañía de Gem. Lo que disgustaba a Borgia, no quería que su hija se enamorara de un príncipe caído, que no aportaba nada útil a sus planes. Solucionar el romance incipiente de su hija con Gem era un asunto menor. Lo más importante era que entre tantos pretendientes inadecuados, la familia Sforza del Ducado de Milán se había convertido en la mejor opción para conseguir los 400.000 ducados de dote que exigían los Sforza. Borgia puso su mirada en el sultán, hermano de Gem. Matar a Gem le proporcionaría 400.000 ducados. Borgia inicialmente quiso que César se encargara de Gem, pues siempre había hecho el trabajo sucio, pero durante el tiempo compartido, César había llegado a apreciar a Gem como amigo, y no quería hacerle daño. Borgia tuvo que recurrir a Juan para eliminar a Gem, pero Juan era mediocre en el arte del asesinato,
y contrató a un asesino igualmente mediocre. El sicario preparó una copa envenenada para Gem, pero erró en la dosis, haciendo que el veneno solo fuera inicialmente potente. Cuando Gem bebió desprevenido el vino envenenado, inmediatamente se sintió mal, comenzando a vomitar sangre. César corrió a verlo. Gem le pidió que se mantuviera alejado, para no manchar su túnica con sangre. Gem consideraba a la familia Borgia como amigos, pero ellos querían matarlo. Los efectos insuficientes del veneno pronto se hicieron evidentes, aunque era un veneno mortal. La dosis insuficiente no causaba muerte inmediata. Gem solo sufría agonizantes dolores. Micheletto, el asesino profesional, estimó que Gem probablemente sufriría una semana antes de morir. Viendo el sufrimiento de Gem, César se compadeció, y finalmente decidió que Juan acabara con Gem. De todos modos Gem iba a morir. Mejor que sufriera menos. Finalmente Gem fue sofocado con una almohada por Juan, poniendo fin a su trágica vida llena de manipulaciones. Su cuerpo fue enviado por el Papa, obteniendo un total de 550,000 ducados en pagos diversos. Después, excepto por la ingenua Lucrecia que se desmayó de dolor, nadie se preocupó por la muerte de Gem. Con la dote asegurada, la boda de Lucrecia avanzó, aunque Lucrecia no quería casarse, ante los intereses familiares. ¿Qué opciones tenía una esposa? Solo podía aceptar su destino. El único deseo de Lucrecia era celebrar su boda con la bendición familiar, pero Giulia le informó que a su madre no se le permitiría asistir a la boda. Lucrecia no lo creyó, y corrió a preguntar a Borgia, preguntándole por qué. Borgia no se atrevió a decir la verdadera razón, que el origen humilde de su madre, considerada una cortesana italiana, dañaría la reputación familiar si asistía. Simplemente se marchó sin explicación. Por favor, Santo Padre, los necesito a ambos allí, a mi madre y a mí, pero lo que quedó para Lucrecia fue el silencio. A pesar de las protestas de Lucrecia, el día de la boda llegó inevitablemente, como una marioneta. Fue obligada a completar la ceremonia con su esposo Giovanni. Mientras tanto, su madre, excluida de la ceremonia, solo podía mirar la silenciosa iglesia desde fuera, con el corazón destrozado, aunque Borgia era despiadado. César, que amaba profundamente a Lucrecia, no lo era. Después de la boda, rasgó su túnica de gala, corrió a buscar a su madre, y la llevó al banquete. El Papa no había prohibido que asistiera a la recepción, con César trayendo a su madre al banquete. El Papa quedó paralizado. En un banquete para nobles, no se permitía la presencia de cortesanas de baja condición. Estaba a punto de estallar, pero Giulia, sentada a su lado, lo detuvo, por consideración a su hija. Así, ante la mirada de todos, se vio obligado a asentir a la petición de su hijo. La acción de César disminuyó el pesar de Lucrecia, quien felizmente bailó del brazo de su madre, sin notar el rostro sombrío de su esposo Giovanni. César, cumplida su misión, también se unió alegremente al baile. Allí, conoció a una mujer que le atrajo, Úrsula, iniciando una tórrida relación. En el banquete, los nobles disfrutaban de óperas vulgares, entregándose desenfrenadamente a placeres decadentes. La inocente Lucrecia no pudo soportarlo, y se quedó dormida temprano. Giovanni parecía ignorar deliberadamente a Lucrecia, dejándola dormir en ese ambiente caótico. César no pudo tolerarlo, y en nombre de hermano se llevó a Lucrecia. La llevó a su habitación, mirando a Lucrecia durmiendo como un ángel sereno. César juró que si Giovanni maltrataba a Lucrecia, lo despedazaría. La hija del Papa de 14 años, casada con un bruto tío, en su inocencia, esperaba ansiosamente su noche de bodas, imaginando si las manos de su esposo serían tan suaves como las suyas, dándole infinita ternura. Una sirvienta, con expresión aterrorizada, le dijo que las manos del señor eran duras y ásperas. When he beat me hard, my lady. Parecía que Giovanni también era un maltratador. Viendo el miedo de la sirvienta, Lucrecia, como dándole ánimo, pero también animándose a sí misma, dijo que desde ahora, la sirvienta no sería golpeada más. Ella, como hija del Papa, la protegería. Pero la joven era demasiado ingenua. No solo no podía proteger a sus sirvientas, ni siquiera podía protegerse a sí misma. Lucrecia, recién bañada, esperaba sentada al borde de la cama. De repente, se oyeron pasos apresurados fuera. Era Giovanni que llegaba. Lucrecia lo llamó dulcemente. Giovanni no respondió, y le arrancó la ropa de un tirón. La sufriente Lucrecia soportó terribles tormentos, llorando hasta el amanecer. A partir de entonces, cada noche, la alcoba se convirtió en el mayor tormento de Lucrecia. Después de una noche de sufrimiento, su cuerpo quedaba cubierto de heridas, viviendo peor que la muerte. Giovanni, más que consumar el matrimonio, la torturaba. La joven Lucrecia, lejos de su hogar, no sabía cómo resistir. Desesperada, preguntó a su sirvienta si todos los matrimonios eran así. La sirvienta dijo que tampoco lo sabía, solo que el matrimonio no debería ser violento. Aparte de eso, la sirvienta no sabía qué más decirle. Solo podía limpiar sus heridas con la mayor suavidad posible, para reducir su sufrimiento. Durante los días de silenciosa resistencia, las heridas de Lucrecia se volvieron cada vez más graves. Gemía de dolor diariamente. Todos que la veían se compadecían, para mantener su esperanza en la vida. La sirvienta le dijo que el ardor de los hombres eventualmente disminuye. Si aguantaba ahora, llegaría ese día. Lucrecia también lo creía, confiando en que su hermano César vendría a rescatarla, pero lo que la esperaba era la decepción, porque su hermano se preparaba para la guerra contra Francia. Della Rovere finalmente había contactado con Francia, pero para que Francia avanzara hacia el sur contra los Borgia, necesitaba que los estados del norte de Italia les permitieran el paso. Así que Della Rovere fue a Florencia, para aliarse con la familia gobernante, los Medici. Della Rovere esperaba que Florencia abriera sus fronteras, permitiendo el paso del ejército francés. Della Rovere convenció a Florencia diciendo que según conocía a Borgia, después de tomar el control del Vaticano, seguramente casaría a sus 4 hijos con varios estados italianos, estableciendo alianzas para anexionar los estados de Italia. El matrimonio de Lucrecia con Giovanni de Milán era un ejemplo. Della Rovere hablaba con tal precisión que la familia Medici comenzó a dudar. Decidieron aliarse con Francia para eliminar a la familia Borgia.
Della Rovere dijo que Florencia no necesitaba hacer nada, excepto retirar las tropas de la frontera, dejando pasar al ejército francés. Los Medici quedaron atónitos, preguntando con cautela si realmente no debían hacer nada más, permitiendo que los franceses entraran libremente. En Florencia, Della Rovere no notó la extrañeza de los Medici. Explicó que antes de venir, había escuchado la profecía de un respetado sacerdote, que él traería un ejército del norte con grandes cañones, trayendo fuego interminable a Roma. Solo quería derrocar a la familia Borgia, sin dañar a otros, así que no quería que los Medici se involucraran. A pesar de sus palabras, los Medici no tenían intención de quedarse de brazos cruzados. Al final, aunque permitieron la entrada del ejército francés, mantuvieron todas sus defensas en alerta. Frente a la amenaza francesa, Borgia, por un lado expandió sus fuerzas militares, por otro buscó aliados, para atraer a España. Borgia, en nombre del Papa, declaró la legitimidad de la colonización española de América, y aceptó esclavos indígenas americanos como regalo. Ambos bandos se preparaban activamente para la guerra, que parecía inminente, pero todas estas luchas políticas no significaban nada para Lucrecia. Sumida en la desgracia, maltratada diariamente, Lucrecia se acercó a un palafrenero que se compadecía de ella. Quizás por su sufrimiento, o tal vez por el despertar de la violencia en su sangre, Lucrecia comenzó a comportarse imprudentemente, volviéndose desenfrenada, pero trágicamente arruinando su vida.